Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Dios provee cuando estás de camino hacia el milagro. ¿Qué haces cuando te encuentras en ese tiempo de espera, esperando ese milagro que tanto necesitas y ese milagro que va a marcar una diferencia en tu vida? ¿Qué haces cuando estás en ese camino, en medio del camino, en medio de la nada, esperando el milagro? Ese espacio que es frío, oscuro, solitario, lleno de incertidumbres. Tal vez estás en este momento en esa situación o conoces a alguien que está en esa situación. No tiene nada, está necesitado de todo, está a la espera de un milagro, pero el ambiente alrededor de ese camino hacia el milagro, pues es un camino complicado, porque decíamos anteriormente que el milagro siempre se da en contextos difíciles, siempre se da en contextos complicados. ¿Qué hacer cuando te toca esperar? ¿Qué hacer cuando tienes que estar ahí en medio del frío, la soledad, la incomprensión de la vida y simplemente estás a la espera de ese milagro? Puede resultar una experiencia escalofriante, te puedes sentir inseguro, no tienes idea de hacia dónde te diriges, qué va a hacer Dios, la fuente del milagro es inesperado, así que estás allí como a la deriva sin saber ni siquiera para dónde coger. Pero sin importar lo que estés sintiendo o sin importar la cantidad de presión que estés sintiendo en ese momento sobre tu vida, mientras llega ese milagro, hay algunas cosas que debes recordar de manera muy importante y de manera muy categórica. La primera, Dios es todo lo que tú necesitas. Teniendo al Señor no necesitas más. Puedes estar parado en ese momento difícil, en ese momento crucial, pero si tienes a Dios, realmente lo tienes todo. Tú no necesitas de un gobierno, tú no necesitas de un trabajo. Si Dios así lo quiera, Dios hará lo que sea necesario para sacarte de la situación donde estás, porque Dios es todo realmente lo que tú necesitas. ¿Te acuerdas de Elías cuando fue alimentado por unos cuervos? Realmente es Dios es lo que él necesitó en ese momento. Y Dios proveyó a través de una manera muy extraña, que fueron unos animales que a veces no son ni tan agradables, para llevarle su alimentación allí a él. Cuando una puerta se cierra, tienes que creer que Dios puede abrir enseguida otra, porque Dios realmente es todo lo que tú necesitas. No puedes confiar en una persona, no puedes confiar en el dinero, no puedes confiar en nada absolutamente, debes confiar absolutamente en Dios. Eso es lo que se hace mientras llega un milagro, confiar en el Señor. Lo segundo es entender o saber que donde Dios te guíe, Dios te va a proveer. O sea, a donde Dios te lleve, Dios será tu provisión mientras llegas al lugar a donde Dios quiere que tú llegues. Después de Dios enviar cuervos a alimentar a Elías, Dios le dijo a Elías que fuera a un lugar, ¿se acuerdan? A una aldea muy pobre, donde una mujer muy pobre, muy humilde, y Dios lo alimentó, Dios lo bendijo y Dios le dio protección allí en la casa de esta mujer. Cuando obedecemos al Señor y cuando estamos siendo guiados por Dios, entonces tenemos que confiar que en medio de esa guía que Dios nos da, tendremos la provisión del Señor. Claro, vamos a vivir momentos de presión, vamos a vivir momentos que son un poco incomprensibles porque esto del milagro es algo que no se puede racionalizar, pero tenemos que aprender a confiar que si Dios me metió en este camino, Dios va a proveer para mí en este camino, porque voy de camino hacia un milagro. Lo tercero que tengo que entender es que tengo que confiar en Dios un día a la vez. Tengo que esperar cada día lo que Dios tiene para mí en ese día. Cuando estoy en esa situación tan crítica, cuando estoy en una situación tan difícil donde lo que necesito es un milagro del Señor, mientras ese milagro llega, yo tengo que aprender a confiar en Dios un día a la vez. Saber que cada día trae su propio afán y saber que los problemas persistirán día por día y que cada día traerá su propia victoria, que cada día traerá su propia lucha, pero Dios también traerá su provisión para cada uno de nuestros días. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que debes confiar para cada día. El día de hoy Dios me sacará adelante, mañana veremos qué pasará, pero mientras voy camino a ese milagro, debo aprender a depender de Dios absolutamente día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia. Y finalmente debo entender
que Dios te promete obrar siempre y cuando seas obediente. La obediencia es clave para la obtención del milagro, porque es un momento clave donde Dios se la está jugando toda por ti. Entonces tú tienes que jugártela toda por el Señor. Y cuando Él está llevándote de camino hacia ese milagro, tienes que ser muy obediente. Es como cuando vas a pasar por un sitio muy peligroso y alguien te va llevando, tienes que hacer justamente lo que esa persona te dice que hagas. De lo contrario, va a poder haber un accidente o vas a poder pasarla mal. Cuando vamos de camino hacia el milagro, debemos tener claro que la obediencia es clave y es fundamental. Dios nos dirá qué paso vamos a dar, y una vez damos ese paso, Él nos dirá cuál es el siguiente, y luego el siguiente, y así sucesivamente, hasta que finalmente lleguemos y nos encontramos de frente con nuestro milagro, o con el milagro que Dios quiere hacer para nosotros. Ahora, eso tiene un problema, y es que a veces no es tan lógico. A veces quisiéramos que el siguiente paso fuera otro, pero es Dios el que nos va diciendo hacia dónde vamos, cómo nos vamos a mover y qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Eso requiere de un elemento clave que se llama la fe. Es un asunto de fe. Dios quiere que camines con Él a través de la fe, y la fe genera en nuestra vida obediencia. Entonces debemos nosotros saber que mientras vamos de camino al milagro, Dios es nuestro proveedor y Él va a proveer todo lo que sea necesario y todo lo que nosotros necesitemos en el camino para finalmente llegar a ese milagro. Por eso el desafío de este día es: confía completamente en el Señor mientras vas en ese camino hacia el milagro. Mientras estás en esta situación compleja, difícil, confía absolutamente en Dios. Deja que Jesucristo tome el control absoluto de tu vida, y si nunca lo has hecho, hoy debes hacerlo a través de una oración pidiéndole al Señor Jesús que entre a tu corazón y que tome el control de tu vida. Ese es el primer paso para ir caminando hacia ese milagro maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida. Así que te dejo ese desafío de confiar plenamente en el Señor cada momento mientras vas de camino hacia el milagro. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.